Tiene los brazos más o menos delgados, tiene las piernas normalitas, vamos a decir, pero la barriga sigue ahí pegada como si te la hubieran puesto con cinta adhesiva. Y es que has pasado de los 30 y el resto del cuerpo va respondiendo al entrenamiento, pero el abdomen es lo único que no baja, y da igual que te mates a planchas, que te mates a flexiones, que te mates a 50.000 ejercicios de abdomen, que la panza sigue ahí. Y seguramente incluso habrás dejado el alcohol, y no es que comas mal o que te esfuerces poco, es que hay una cosa que no te han contado, y es que hay una hormona que está reconfigurando dónde acumulas toda la grasa. Y como no te han hablado de ella, el consejo genérico que te da todo el mundo de tienes que descansar y tienes que gestionar el estrés no te funciona porque no sabes cómo tiene que funcionar todo esto. Y por si no me conoces, me presento, mi nombre es Endika y he ayudado a más de 200 hombres de más de 25, más de 30 años a conseguir un cambio físico y perder hasta 20 kilos de grasa, consiguiendo aumentar su presencia y su autoestima. Y este patrón que te he comentado, eso de acumular grasa en la barriga y que los brazos y las piernas estén más o menos tonificados, es el patrón que cumple el 80% de estos hombres. Y te aseguro que la respuesta para mejorar esto nunca está en hacer más abdominales o pasar mucho más hambre. Por eso hoy te voy a explicar la hormona encargada de todo esto, que es el cortisol. Vamos a ver cómo bajarla en 21 días con 4 cosas súper sencillas, y vamos a ver otros 5 hábitos que te están diciendo que tienes que hacer, que son los que realmente están haciendo que aumentes ese cortisol y no rebajarlo. Y al final de este vídeo te voy a enseñar un caso práctico que hicimos con Rodri, que también consiguió este cambio físico, y vamos a explicarte cómo ha pasado de literalmente estar ingresado en el hospital por todo el estrés y todo el cortisol acumulado a conseguir su cambio físico. Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver 3 puntos súper importantes. Primero, qué es el cortisol y por qué dispara esa acumulación de grasa en un sitio específico como es la barriga. Segundo, los 5 hábitos invisibles que dicen que son sanos pero realmente están potenciando tu cortisol. Y tercero, el protocolo de solo 4 cosas súper sencillas que va a hacer que bajes el cortisol en solo 21 días. Primero de todo, vamos a ver la mentira que te han vendido. Y es que todo el mundo te dice, no, es que tienes que estar más tranquilo, pero luego cuando intentas hacerlo te das cuenta que es algo que tú no puedes controlar. Y es que seguramente te habrán vendido lo mítico de que tienes que meditar 5 minutos al día, que tienes que tomártelo todo mucho mejor, que tienes que hacer respiraciones cuando te ocurre X y Z, que tienes que gestionar el estrés, que tienes que resignificar las cosas, o sea, esas 50.000 cosas de Mr. Wonderful que realmente no sirven para absolutamente nada. Y es que el problema no es solamente estar estresado de forma puntual, es que el cortisol crónico, ese que tú estás acumulando y lo tienes constante durante el tiempo, es el que está haciendo que tú almacenes esa grasa de más. Primero tienes que entender que el cortisol es la hormona del estrés, pero esto no quiere decir que sea malo, porque nosotros necesitamos el cortisol para nosotros ir regulando la intensidad de nuestra vida, entre comillas, que es básicamente lo contrario a la testosterona. El cortisol es algo catabólico que hace que tú pierdas masa muscular, que pierdas un montón de cosas, y la testosterona es algo anabólico que hace que tú ganes más masa muscular y te sientas mucho mejor, pero son necesarias las dos. Lo que ocurre es que el cortisol está diseñado para tener picos cortos de cortisol, es decir, llega un momento en el que biológicamente, históricamente, nosotros hemos tenido esos picos de cortisol básicamente para huir de un león, para luchar, para la guerra, para absolutamente un montón de cosas de forma puntual. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de los 30 ya no estamos teniendo picos de cortisol, sino lo que estamos teniendo es un cortisol alto constante por todas las responsabilidades, por todo el estrés que estamos teniendo y por un montón de cosas que nos están perjudicando en el día a día. Y teniendo esto como base, tienes que entender que nosotros tenemos muchos receptores de cortisol, 4 veces más receptores de cortisol por la zona del abdomen. Básicamente lo que llamamos grasa visceral. Por lo tanto, cuando tenemos el cortisol alto, el cuerpo está mandando una señal de, oye, vamos a acumular la grasa aquí cerca del hígado por si en algún momento necesitamos la energía de la grasa, porque al final la grasa no deja de ser un recurso energético. Por lo tanto, lo que está haciendo tu cuerpo es almacenar la grasa cerca de tu barriga porque siente que estás en peligro porque tienes el cortisol constantemente alto. Pero además, cuando tú tienes el cortisol crónico, lo que hace es reducir la cantidad de grasa que tú usas como recurso energético. Y además destruye la masa muscular. Y esto lo que hace es que tengas un metabolismo bastante peor, que básicamente estés acumulando incluso más líquidos, que esto también reduzca la calidad de tu sueño, y la calidad de tu sueño también hace que el cortisol suba, por lo que estás básicamente estando en un bucle constante en el que el cortisol está súper alto y eso está haciendo unos efectos y que también hace que suba el cortisol. Y además, cuando el cortisol sube, su hormona análoga, que es la testosterona, tiene que bajar, porque son hormonas que funcionan así. Y cuando esto ocurre, cuando tú tienes la testosterona baja, lo que ocurre básicamente es que vas a tener menos energía, vas a tener menos líbido, vas a tener más estrés, vas a tener absolutamente todo lo que potencia que hemos visto que hace que tú tengas más cortisol en sangre. Y esto es lo que hace que si tú sigues un plan genérico de entrenamiento, un plan genérico de alimentación a partir de los 25, 30 años, que ya no tienes el metabolismo de un adolescente, es lo que hace que tú no consigas resultados, porque si tú no tocas la base, que es el cortisol, cualquier tipo de plan no te va a servir de absolutamente nada. Por eso lo siguiente que vamos a ver son esos disparadores de cortisol que estamos teniendo diariamente, más el protocolo que tenemos que seguir para poder evitar todo esto. Primero de todo, la cafeína. Puedes tomarte un café por la mañana, sí, yo te recomiendo incluso dejar una horita sin tener ese pico de cortisol por la mañana, porque ya lo produces de manera natural y si tú le metes café por la mañana estás haciendo que sea más alto, pero lo más importante aquí es que no consumas cafeína por la tarde. Básicamente porque la vida de la cafeína es de 6 horas en sangre, o sea, sí que hay ciertos baremos, pero vamos a poner una media de 6 horas en sangre y esto quiere decir que si tú te tomas uno a las 6 de la tarde,
por la noche, que es cuando te toca dormir, vas a tener el cortisol alto y por mucho que tú te duermas, la calidad de sueño no es la misma. ¿Por qué? Porque tú tienes el cortisol alto y eso hace que tú, en vez de estar recuperando, en vez de estar regenerándote cuando estás durmiendo, que es lo que tienes que hacer, estás teniendo que bajar el cortisol y ese tiempo que tú necesitas para bajar el cortisol es tiempo que no estás dedicando a hacer otras funciones vitales cuando estás durmiendo, que es recuperarte, que es perder grasa, que es básicamente reconstruir tejidos, que es todo lo que tú necesitas para hacer los efectos contrarios de lo que produce el cortisol. Entonces yo lo que te recomiendo siempre es dejar el café hasta las 12 del mediodía como mucho. Después tómate un descafeinado, que seguramente si necesitas café por la tarde es porque no estás durmiendo lo suficiente y este bucle es lo que te tiene una y otra vez enganchado al café. Segundo, y relacionado con esto, es tu descanso. Estás durmiendo menos de 7 horas diarias. Conozco a muchísimas personas que no tienen en cuenta esto y no le dan la importancia necesaria, pero yo me he dado cuenta en los últimos años que tú, aparte de que esto, hay muchísimos estudios que lo corroboran, cuando tú duermes menos de 6 horas o 6 horas o menos, a partir de 6 horas es cuando se empiezan a ver beneficios, o sea, mínimo siempre son 7 horas, pero cuando tú duermes 6 horas o menos, estás comprando todas las papeletas para que el cortisol esté por las nubes todo el día. Y esta es la palanca más importante que tienes para mejorar el cortisol, que es el descanso. Entonces, yo lo que te recomiendo y lo que aplico yo conmigo y con mis clientes, evidentemente si trabajas a turnos esto va a ser más complicado, pero siempre intentar tener unos horarios fijos. ¿Qué quiere decir esto? Acostarte a las 7, perdón, acostarte a las 11 y levantarte a las 7. Por lo menos dormir esas 7 horas y media, si pueden ser 8, si pueden ser 8 horas y media, mucho mejor porque vas a descansar mucho mejor y seguramente tu cuerpo lo requiere y te lo va a agradecer. Por lo tanto, esto tiene que ser un no negociable en tu vida. Así como entrenar y cuidar la alimentación, también tienes que no negociar tu descanso, o sea, tiene que ser algo prioritario. Y por otra parte, si quieres mejorar el descanso de verdad, deja el móvil tanto una hora antes de irte a la cama como una hora después de despertarte, porque esto lo que hace es activar el cortisol, activar la dopamina por la mañana y al final empiezas el día mucho más estresado por todos los estímulos del móvil. Y parece una tontería, pero mejora mucho tu calidad de vida. Y si tú antes de irte a la cama no dejas el móvil, también estás dándole un montón de dopamina a tu cerebro, aumentando el cortisol y haciendo que tú no tengas por la noche esos niveles de melatonina óptimos, que la melatonina es una hormona del sueño que podemos hablar en otro vídeo, y no estés descansando igual que si no dejaras el móvil. Además, muchas personas les cuesta dormir después de tener una pantalla aquí literalmente. Y cuando hablo de móvil también hablo de televisión. Por lo tanto, vamos a tratar de dejar las pantallas por lo menos una hora antes de dormir. Y si no quieres una hora, por lo menos empezar con media. Y todo esto, si lo juntamos con las dos últimas cosas que vamos a juntar en el último punto, básicamente es un déficit agresivo y un cardio excesivo durante la semana. Hay muchas personas que empiezan a usar dietas genéricas de internet, dietas genéricas que ven en un reel de Instagram, que son como de 1500 calorías cuando su cuerpo igual necesita 2000, igual necesita 2500 para funcionar bien y a estar en un déficit calórico. Y esto, cuando tú le estás haciendo un déficit demasiado agresivo a tu cuerpo, lo que hace tu cuerpo es recibir esto y percibirlo como hambruna. Y eso lo que va a hacer es activar el cortisol porque para él es una situación de estrés. Por lo tanto, si tú quieres generar un déficit calórico, si tú quieres perder grasa, el déficit calórico tiene que ser de unas 300, 500 calorías para bajar medio kilito a la semana y no más. Porque si no, tu cuerpo va a entrar en estado de alerta y lo que va a hacer es que tú no consigas perder grasa y además tengas el estrés por las nubes con todo lo que ello conlleva que hemos visto en este vídeo. Y si eso lo combinas con hacer cardio 3, 4, 5, 6 veces por semana, como hace mucha gente para perder más grasa, estás generando un cóctel molotov brutal para tener el cortisol ya no aquí, sino aquí y cada vez más arriba, que incluso me salgo de la pantalla, y eso está haciendo que tú no consigas perder grasa nunca, caigas en un pozo metabólico, tu metabolismo se vaya a tomar por culo y no consigas salir de ahí, vamos, absolutamente nunca y todo sea un desastre y al final te frustres y acabes con un efecto rebote del que es imposible salir y acabas ganando 5, 10, 15, 20 kilos de grasa en un tiempo récord. Y como te he comentado antes, uno de mis clientes, Rodri, tuvo que pasar por el médico después de tener, pues bueno, por ciertos estreses del trabajo, etcétera, etcétera. Cada uno tiene sus circunstancias, pero lo que pasó básicamente es que tuvieron que ingresarle por migrañas, por estrés, por un montón de situaciones al final que ocurren en la vida por no aprender a gestionar bien el estrés y no tener los hábitos correctos. Entonces, con él fue lo primero que solucionamos y gracias a ello conseguimos bajar 10 kilos en solo 6 meses, consiguiendo un cambio físico épico. Lo único que tuvimos que hacer fue atacar las palancas que hemos visto en este vídeo y gracias a eso, y bueno, cada uno al final necesitáis un sistema que esté probado para vosotros, ¿vale? Que tenemos que básicamente hacer una investigación profunda de qué es lo que necesitáis de verdad, pero gracias a implementarlo con él, adaptado a lo que él necesitaba, conseguimos todo este cambio. Y de esta forma todos los cambios llegaron en cascada. Primero atacamos el problema principal y luego ya pudimos tener las herramientas para que todo funcionara, porque de nada sirve, como te he dicho al inicio del vídeo, que pongamos una dieta estricta y un entrenamiento si no tenemos la base construida, que es no tener un estrés constante y no tener el cortisol por las nubes. Y sí, Enrique, todo eso es muy interesante, vale, pero ¿cómo puedo saber que el cortisol está bajando después de aplicar todo esto? Pues te voy a dar ahora el paso a paso exacto para saber si el cortisol está bajando y si estás yendo por buen camino. Primera regla, no necesitas una analítica, evidentemente si quieres hacerla, vamos, tienes todas las posibilidades del mundo, se lo pides al médico y ya está,
pero si no quieres hacerte una analítica y simplemente quieres verlo en el día a día, te voy a enseñar los puntos principales que indican que sí que está bajando tu cortisol. Vamos a ver 3 puntos. El primero de todo es que tu perímetro de cintura está bajando. Cada lunes lo que vas a hacer es medirte el perímetro de cintura y si tú ves que va bajando, aunque no baje todas las semanas, pero tú vas viendo que cada 1, 2, 3 semanas los perímetros de cintura bajan, aunque el peso de la báscula no se mueva, esto es indicatorio también de que el cortisol va bajando, porque estás perdiendo grasa, estás bajando la inflamación y esos son síntomas de que el cortisol también puede estar bajando. Segundo punto, estás notando que tu sueño profundo está mejorando, estás cada vez durmiendo mejor, te sientes más descansado y si esto lo notas durante 3 semanas seguidas, eso quiere decir que tu cortisol también ha ido bajando con el paso del tiempo. Y tercero, la energía a las 4. Ese valle que solemos tener muchas veces cuando tenemos el cortisol por las nubes, de que tenemos la energía súper baja a las 4 de la tarde, desaparece y eso es señal de que el cortisol ha vuelto a bajar y está volviendo a niveles basales. Cada uno de estos puntos por separado no indican nada, pero si tú vas viendo este tipo de cositas en tu día a día, indican que tu cortisol va bajando. Por lo tanto, lo que hemos visto hoy es que si tú tienes el cortisol súper elevado, lo que estás haciendo es acumular grasa de forma específica en el abdomen y además estás destruyendo la masa muscular que tienes. Hemos visto los 5 disparadores invisibles: el café tarde, dormir poco, usar el móvil antes de dormir, un déficit demasiado agresivo y usar el cardio crónico para perder grasa. Y además hemos visto la forma que tenemos de ver si nosotros estamos consiguiendo reducir este estrés crónico, que son los perímetros de cintura que van bajando semana a semana, tu sueño que cada vez es más reparador y cada vez te sientes más descansado, y hemos perdido ese valle de la tarde donde nosotros perdemos toda la energía del mundo y al final acabamos reventados por la tarde. Por lo tanto, si haces esto durante los próximos 30 días vas a conseguir resultados excelentes. Vas a cortar el café a partir de las 12 del mediodía, vas a dormir por lo menos 7 horas y media, vas a quitar las pantallas azules antes de dormir, vas a hacer un déficit calórico suave y vas a quitar todos esos entrenamientos de cardio que estás haciendo y vas a empezar a implementar entrenamiento de fuerza. Gracias a ello, aunque la báscula no se acabe de mover, vas a perder 2-3 centímetros de cintura durante esos primeros 30 días y eso quiere decir que estás perdiendo líquidos, estás perdiendo todo ese cortisol que también está haciendo que tú pierdas esa grasa visceral que es la que nosotros tenemos aquí dentro de los órganos. Además, tu sueño va a cambiar, vas a empezar a despertarte a la misma hora sin necesidad de alarma y sobre todo sin esa sensación de cansancio que tenemos por la mañana porque toda esa ansiedad que hemos tenido hasta ahora se va a apagar. Y por último, el valle de las 4, el valle energético de las 4 desaparece, por lo tanto vas a tener mucha más energía por la tarde para disfrutar con tus hijos, con tu pareja, para ir a entrenar incluso, en vez de quedarte tirado en el sofá toda la tarde. Y eso es exactamente lo que le pasó a Rodri en sus primeros 30 días. Después siguió 6 meses, consiguió perder esos 10 kilos y después de todo este tiempo ha seguido más de 2 años conmigo trabajando. Y ahora que entiendes qué es lo que produce el cortisol en tu cuerpo, lo que necesitas es el paso a paso exacto para conseguir salir de esto y es el paso a paso exacto que yo sigo con mis clientes que tienen una agenda saturada y tienen bastantes responsabilidades en su día. Son solamente 3, te voy a dejar por aquí el link del vídeo que subiré próximamente para que tú también puedas aplicarlo. Y si quieres un diseño personalizado para tú también bajar tu cortisol y conseguir perder esos 20 kilos de grasa, 5, 10, 15, 20, no importa los kilos que sean, tienes el link del formulario debajo de este vídeo, así que nos vemos dentro.